Vamos a iniciar entonces. Muchísimas gracias a la Fundación Or HaHaim que nos da este espacio para que podamos estudiar y enfocarnos principalmente en el tema de este curso, que son los 13 principios de fe de Maimónides, expuestos por Maimónides. Y la idea es profundizar en ellos desde una perspectiva, desde la filosofía hasídica. Esa es la idea. Esta es la tercera clase sobre el principio segundo, donde vamos a estar abordando, vamos a adentrarnos a lo grueso que nos quiere enseñar Maimónides con este principio. Las primeras dos clases fueron una antesala para precisamente poder entender las ideas que vamos a estudiar hoy. Entonces, Maimónides dice sí, plantea y ora el fundamento de la siguiente forma: creo con fe completa que Dios es uno y no hay unidad que se le asemeje, y Él solamente es nuestro Dios. Él estaba, Él está y siempre lo estará. Maimónides comenta, es decir, saber que esa existencia, que es la causa de todo, es única. No es una unidad que tiene semejantes, ni tampoco uno como un individuo de una especie, ni como un hombre que está compuesto y por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Tampoco es como una unidad material que puede ser divisible infinitamente, sino que Él, elevado sea, es una unidad única e indivisible, que no hay otra igual en ningún aspecto. Sobre este segundo principio, atestigua lo que está escrito: escucha Israel, el Eterno es Dios, el Eterno es uno. Deuteronomio 6:4, muy conocido por todos nosotros. Entonces, hablamos a modo de un repaso veloz, express, sobre lo que hemos hablado en las otras clases. Hablamos que existe la idea de unicidad y la idea de unidad. La primera es el Ijud de Hashem, y lo segundo es Ahduto, donde unidad hace referencia a cómo toda la creación está anulada completamente a Dios, de tal forma que está completamente unida a Él. En realidad, esa es la idea. Y dijimos en la primera clase que la comprensión sobre el tema de la unicidad y la unidad de Dios tiene un efecto mucho más profundo en la relación y en la forma en que nosotros entendemos a Dios, porque ya no lo entendemos solamente como el creador, sino que la comprensión sobre Él trasciende. Entonces genera un vínculo mucho más profundo, se vuelve más familiar, se vuelve más personal, está más cerca de mí. Esas fueron las ideas. Y aprendimos sobre la doctrina de la creación ex nihilo, la creación a partir de la nada, y utilizamos para poder entender esta idea los primeros capítulos 1, 2 y 3 del libro Sha'ar Ehud Ve'emunah, la segunda parte del libro del Tania, que escribe el primer rabino, el primer rebbe, mentor hasídico. Es un rebbe en forma conceptual, un mentor hasídico de Chabad, donde expone estas ideas de una forma, primeramente nos dice esto es lo que nosotros creemos, y después al pisagel, de acuerdo al intelecto, nos los explica. Ahora bien, ¿por qué es importante que lo explique de acuerdo al intelecto y no que solamente se quede de una forma que, bueno, el Tanaj dice esto y los sabios explican esto y el Baal Shem Tov explica que el mundo entero está siendo construido completamente a partir de la nada en cada momento por la palabra divina de Dios, que es un poder que está detrás de cada una de las cosas que existen? Es poder divino de Dios, por ende cada una de las cosas depende constantemente de Dios. Ok, fine. Ahora, ¿cómo yo voy a entender eso intelectualmente? Y eso es de lo que se encarga el capítulo número 2. ¿Por qué el Alter Rebbe se preocupa precisamente de que podamos entender esto con nuestro intelecto, nuestro intelecto humano? Para que no haya ninguna esquina, ni siquiera una esquina conceptual, donde no esté la unicidad de Dios revelada. Esa es la idea. Con eso, vimos que la verdadera realidad detrás de todo el mundo físico que nosotros vemos
es una realidad espiritual. Es decir, que el mundo palpable para nosotros, que para nosotros es el mundo palpable, es solamente les voy a dar un ejemplo, es solamente como la proyección que da un Data Show, un proyector en el cine. Hay un proyector y ese proyector está todo el tiempo mandando y ordenando, proyectando su luz, y todo lo que nosotros vemos está sobre una tela. No es algo palpable, no es algo real. Si bien es cierto, toda la película es real. Es verdad lo que está pasando ahí, ya sea ficción, etcétera. No estamos entrando en todo, en el ejemplo. Solamente un ejemplo moderno para que entendamos que en realidad cada una, explica el Rebbe de Lubavitch, que cada una de las invenciones científicas y cada uno de esto es solamente para servir, para entender a Dios en una forma mucho mayor. Entonces, la proyección que estamos viendo en la pantalla ¿es independiente y no necesita de nada más para existir? No. Necesita que todo el tiempo el proyector esté proyectando las luces de distintos colores para que pueda existir y se dé la película. Si no, no. Igual nos pasa a nosotros. Hay una realidad que está escondida en cada una de las cosas. Esta es una realidad divina. Por ende, esto también nos enseña que el mundo entero, el universo entero es divino. A Dios le interesa, por ende, a Dios le interesa. Dios está involucrado. Pero ahora no estamos entrando en todos los detalles de las ideas de cuán involucrado y por qué y toda la filosofía de qué tiene que ver con nosotros. Vamos a ver mucho más adelante en la progresión de los 13 principios. Las ideas que vamos a ver hoy son dos. Primero vamos a hablar sobre una idea que se escucha muy conocida que se llama el Tzimtzum. El Tzimtzum, una idea que viene de la Kabbalah. Y la segunda es la dualidad y la unicidad de Dios. La primera es una introducción para que podamos entender la siguiente, y la que nos va a responder a la pregunta que planteamos en la primera clase, que ¿cómo surgió el mundo físico de un ser como Dios que carece de físico? Primera pregunta que planteamos al final de la primera clase. Y segunda pregunta, ¿cómo surge lo limitado de un ser ilimitado? Entonces, el rabino cabalista Isaac Luria Ashkenazi, conocido por el acrónimo Arizal. Ari quiere decir león, y Zal es otro acrónimo para las palabras hebreas Zichrono Livraja, traducido como de bendita memoria. Él nació en el año 1534 y falleció en el 1572. Él explica, y él trae la doctrina del Tzimtzum, y explica lo siguiente. Dios, antes de la creación, Él era lo único que existía. ¿Ok? Él era lo único que existía. Y luego, para poder generar la creación, el universo entero, con limitación, con colores, con ideas, todo el universo, generó una autorretracción de la luz infinita de Él. No se preocupen por los términos abstractos, vamos a explicarlos. Entonces, se le llama en la Kabbalah a este tzimtzum, a esta autorretracción de la luz infinita de Dios, se le llama tzimtzum bederech asiluk. No se preocupen por el hebreo, quiere decir literalmente una retracción de forma, un autoocultamiento de la luz infinita de sí mismo, de Dios, de forma radical y repentina. Entonces, ¿qué es lo que explica él?
Vamos a aclarar, voy a dar más palabras sobre qué es Tzimtzum. Tzimtzum quiere decir retracción, ocultamiento, reducción, un embudo. ¿Han visto el embudo? El embudo es un espacio que se aminora. ¿Vieron la idea del embudo? No estoy diciendo que en hebreo embudo se diga tzimtzum, sino que para graficar, para que podamos entender estas ideas, es que estoy dando el ejemplo del embudo. Eso es. Ahora, cuando hablamos de luz en el jerga cabalístico hasídico, estamos hablando de presencia. Estamos hablando de ocupación de espacio, expansión, iluminación, expresión, información. Todos son sinónimos. Cuando decimos, cuando la Kabbalah habla, y de nuevo aquí un paréntesis, los sabios de la Kabbalah utilizan términos que nos ayudan a comprender a la divinidad. Pero es que no hay una luz, ni un flujo. Los sabios utilizan flujo, utilizan luces, utilizan vasos, pero no es que hayan vasos. Luz es lo que acabamos de explicar. Entonces, cuando la Kabbalah habla de la luz infinita de Dios, Or Ein Sof. Ein quiere decir sin, Sof quiere decir fin, sin fin. Está diciendo que Dios está infinitamente revelado, está infinitamente ocupando todo el espacio, está infinitamente expandido. ¿Entiende? Entonces, está sin fin. Es decir, que no afecta lo finito, lo limitado. No admite limitación. Llena todo. Tal cual como una persona, ¿vieron estas? Tal cual cuando una persona está hablando y el otro habla más fuerte que él, ¿qué está haciendo? Se está expandiendo, está llenando el espacio de otro. Hay una idea, mucho en la cultura americana, personal space, el espacio personal, que a cierta distancia, que en Estados Unidos entienden esto. Acá en el norte es aquí, se respeta mucho lo de personal space, espacio personal. Es una cosa cultural. Entonces, Dios, antes de la creación, estaba completamente revelado, lo único que iluminaba era Él estaba solo, no requiere de nada, de nuevo, está solo, está expandido, Él es lo único que existe. Entonces, Dios deseó hacerse una morada donde quisiera expresarse Él mismo, tal cual. Entonces, ¿qué hizo? Esto es lo que está explicando el Arizal, de nuevo. El Tzimtzum, la retracción, la autorretracción, es el Arizal quien lo explica. Dios entonces retrae la infinita presencia de sí mismo para generar un vacío donde la existencia limitada, finita, pueda ser creada a través de la reintroducción de la presencia de Él, pero de forma finita en ese vacío. De forma finita, de forma adaptada. De nuevo, parece un trabalengua. Dios retrajo la presencia de sí mismo infinita para generar un vacío donde la existencia limitada, el universo con todos sus límites, sus leyes, el universo, etcétera, todos esos detalles pudiesen ser creados a través de ¿qué? A través de la reintroducción de su presencia, pero de forma adaptada a los niveles de los seres finitos. Adaptada a ese vacío, de forma limitada. Eso es lo que le llamamos Oir en Sof, la luz
infinita, que ahora, que ahora, a pesar de que es infinita, viene así como graficalmente como una línea. Ya no está llenando todo el espacio, sino que ahora es como una línea. Ahora, ¿por qué traje el ejemplo del embudo? Porque cuando ustedes ponen un embudo en cualquier líquido que quieran tener, la misma cantidad, la misma cualidad que hay en la parte máxima, la parte alta del embudo, las mismas cualidades de la sustancia también están en la parte que está mínima. Hay menos, pero las cualidades son iguales. Las calidades son iguales. La cantidad es menos, pero la calidad es igual. Por eso trajimos el ejemplo del embudo. De nuevo, el embudo no es la idea acá, sino que Dios retrae su luz de forma repentina, pero la calidad y su presencia es igual. Vamos a ver esto. Entonces, con este paso en el proceso creativo, se define entonces la brecha por medio de un salto radical entre la primer causa, o sea, Dios, el creador, y los subsiguientes consecuencias, efectos de la primer causa. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque los sabios filósofos, la filosofía judía y muchos cabalistas, hasta antes de la Arizal, ellos creían que la creación había sido producto de emanación de Dios. Emanacionismos, ¿emanación de qué? Emanación de distintos niveles y pasos de causa, consecuencia, causa, consecuencia, causa, consecuencia, hasta generar el mundo finito. Sin embargo, el Arizal no está de acuerdo con esta idea. ¿Por qué? Porque la luz infinita, si una luz es infinita, y aquí vamos a usar el ejemplo, si una luz es infinita, entonces, ¿qué es lo que va a generar? Si empieza a generar en el proceso creativo, en las fases creativas, empieza a generar causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, el mundo limitado no se va a poder generar. Porque no hay algo, no hay una fuerza que limite esa infinitud de la luz infinita de Dios. ¿Entiende la idea? Si la luz infinita de Dios, que de nuevo, ¿cuál es su capacidad? Que es infinita, empieza a generar causa y efecto espirituales, conceptuales, como sea que sean, empieza a generar, el mundo finito no se puede generar. No se puede generar. Porque es infinito. Lo que va a pasar es que se van a generar causa y efecto de forma infinita. Eso es lo que pensaban filósofos, también cabalistas, con distintas opiniones, pero esa era la idea. El mundo fue creado con causa y efecto. El hasidismo y la Kabbalah del Arizal, que precisamente el hasidismo toma de la Kabbalah del Arizal, dice el Arizal no. Tiene que haber un punto que sea radical donde lo finito y lo infinito se hacen presentes. No hay causa y consecuencia. Eso es el síntoma. Eso es la retracción de Dios. Dios se retrae de tal forma tan radical que ahora hay una brecha entre ser creado y creación, o proceso creativo. Los sabios filósofos, ellos pensaban, bueno, si Dios creó el mundo con un proceso creativo de causa y efecto, eso implica que a pesar de que estemos separados por él por muchos niveles de causa y efecto, no importa, de todas formas la esencia siempre está ahí, siempre estamos vinculados a él. Pero el mundo creativo, el mundo creado, limitado, no se puede generar. ¿Por qué? Voy a decir por qué es la idea. Porque donde mucho se da, esto es como la educación. A un chico que todo se le da,
y nunca se le enseña y nunca se quita la mano de dar, nunca esa persona va a poder desarrollarse y ser él un ser que se desarrolle por sí mismo. Si un bebé permanece luego de 9 meses y 43, 44 semanas, ya 44, 45 ya no es bueno. ¿Por qué? Porque en orden para que pueda desarrollarse como un humano independiente, tiene que haber un cambio repentino, de un nivel a otro nivel completamente distinto. Antes tenía una existencia completamente dentro de su madre, ahora tiene que salir hacia afuera repentinamente y adaptarse a la nueva dimensión donde vive ahora. Entonces el Arizal explica esto. Sin embargo, esto, a los que van siguiendo la línea de la clase, podrían preguntarse, entonces implica que Dios no está tan presente como habíamos dicho. Porque si retiró su presencia, si retiró su presencia de la creación, implica que ya no está tan presente. ¿Cómo se resuelve esto? El Alter Rebbe explica lo siguiente. En el capítulo 5, 6, 7 del Sha'ar Echut Ve'emunah, ahí lo explica de forma extendida. Él explica lo siguiente, que esta autorretracción de la luz divina, y vamos a ver por qué estoy traduciendo autorretracción, no es literal. El Tzimtzum no debe ser entendido literalmente. ¿Por qué? Porque esto implica que la presencia de Dios no está presente por igual en todo lugar. Es decir, que si decimos que Dios se apartó del vacío, entonces implica que hay un lugar donde Él no está tan presente. Quizás esté presente a través de la creación, pero no está presente realmente Él. Entonces eso nos puede llevar a conclusiones como que podemos decir lo siguiente. Si Dios no está presente, entonces implica que, Derech Hagab, a propósito, a través del Tzimtzum, a través de esto podemos entender cómo Dios se ocultó de tal forma que tenemos libre albedrío, tenemos libre elección, podemos elegir, gracias al Tzimtzum. Gracias a que Dios se oculta, podemos completamente elegir. Ahora, si decimos que Dios no está presente en un lugar, podríamos llegar a pensar que todas nuestras malas actitudes no son culpa de nosotros. Fuimos obligados a estar así. ¿Verdad? Por eso bien explica el hasidismo que no, que Dios está presente en todo lugar. Por ende, una persona tiene que ser cuidadoso con sus actos que hace, ya sea hacia afuera, hacia los seres humanos, sus amigos, familiares, familia, esposa, etc. O para consigo mismo, en lo que piensa, en lo que dice, su vida privada. Entonces el Alter Rebbe explica que Dios no es que se retrajo y dejó un espacio como se entiende literalmente de lo que explica el Arizal, sino que Dios retrajo su luz infinita dentro de sí mismo. Y esto precisamente es lo que hizo posible de nuestro mundo finito, un mundo limitado a partir de la nada misma. Y aquí es donde lo material surge de lo inmaterial. Pero el Alter Rebbe explica que el Tzimtzum no debe ser entendido literalmente. Si es entendido literalmente, es Dios libre decir eso, que el Tzimtzum es literal, sino que Dios retrajo su luz infinita dentro de sí mismo. Y esto hizo posible la creación del mundo. Voy a dar un ejemplo de esto.
Un profesor para dar una clase, para que sus alumnos puedan entender un tema. Y aquí aprendemos cuál es la cualidad del buen profesor. El buen profesor no es aquel que dice todo de golpe y toda la información la deja ir. El buen profesor no es aquel que piensa en la clase qué palabras sí va a decir, sino el profesor que piensa qué palabras no va a decir, qué información no va a dar. ¿Por qué? Porque para que intelectualmente el alumno se vincule con la información, recuerden que dijimos información es sinónimo de luz. Para que el alumno pueda recibir y la información se pueda adaptar al alumno, es necesario que el profesor haga ¿qué? Una autorretracción de la información que él sabe. Y que utilice ciertas palabras adaptadas para que el alumno pueda entender la información. Entonces, este es un ejemplo para entender cómo el Simpson no es literal. Un ejemplo. Así como el profesor dentro de sí mismo retrae su propio ego, sus propias ganas de enseñar cuánto él sabe, cuánto él es inteligente, y hacer, en inglés se dice brag to the students, y decir a los alumnos, mire cuánto yo sé, eso no es un profesor. Ese es un, ¿cómo se le dice? Un comediante. Sino que el profesor toma la información y la baja de tal forma que el alumno pueda aprender. Así podemos entender cómo Dios da lugar a que exista el mundo finito gracias a que Él retrae ¿qué? Su luz, retrae su información, retrae su presencia. Entonces tenemos miren esto. Acá aprendemos sobre la humildad de Dios. Voy a decirlo de esta forma. A veces de nosotros se nos pide que sacrifiquemos cosas que a nosotros nos gustan. ¿Para qué? Por Dios. Nuestros deseos, incluso los más no refinados, hay que sacrificarlos, ponerlos a un lado por Dios. Nosotros podríamos pensar, uy, qué Dios este, que le encanta que todo el mundo lo sirva, le encanta que todo el mundo lo obedezca, eso es lo que más quiere, etcétera, etcétera. Qué Dios más autoritario. Cuando en realidad Él se tuvo que retraer a sí mismo, de ser Él mismo, para que tú y yo podamos existir. Y eso lo está haciendo constantemente, para que nosotros, tú y yo, podamos existir. Esto es lo que dicen los sabios, que donde encuentras la grandeza de Hashem, ahí está su humildad. Punto número 1. Con esta idea, vamos a pasar entonces al punto número 2 de la clase. Voy a compartir con ustedes algo que preparé. En Deuteronomio 4:39, que es el primer texto que ocupa el libro de Sha'ar Echad Ve'emunah, el portal del entendimiento de la Universidad de Dios, dice lo siguiente: date cuenta de hoy y considéralo en tu corazón, que el Eterno, Él es el Dios en el cielo, arriba y sobre la tierra abajo no hay otro. Y sobre este versículo, el Zohar, más importante de los textos místicos del judaísmo, nos ofrece una mayor perspectiva sobre la unicidad de Dios. El Zohar explica al respecto de los apelativos de Dios, sobre el nombre eterno, que es uno de los nombres que se utiliza en este versículo, y sobre el nombre de el Dios Todopoderoso.
Entonces, voy a compartir con ustedes para una mayor comprensión de estas ideas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Logran ver la presentación? Ok, como ven, muy lindo. Dualidad versus unicidad. Esta es la tercera clase sobre el segundo principio de Maimónides, una perspectiva hasídica. Vamos a ver. Acá tenemos el texto de Deuteronomio 4, 38, 39. Dice lo siguiente: date cuenta de ello hoy y considéralo en tu corazón. Esto en hebreo es Veyadata Hayom Vehashevota Elevaveja. ¿De qué? Que el Eterno, Él es el Dios en el cielo arriba y sobre la tierra abajo no hay otro. En hebreo sería Ki Hashem, Ki Adonai, como se lee, que hace referencia al nombre de las 4 letras. Si se fijan, hay 4 letras. Ven acá, 1, 2, 3, 4, que está en azul. El nombre que está en azul hace referencia al nombre hebreo que está en azul. Hua Elohim, Él es el Dios. Elohim viene de la palabra que significa Eloka, que quiere decir, y está vinculado al término Kel. Kel quiere decir poder, potestad, capacidad. Pero se refiere, pero bueno, no me voy a adelantar al asunto. ¿Qué es lo que el texto nos está tratando de decir? Y el Zohar nos va a explicar de la forma siguiente. El Eterno, que es el nombre Havaya, es una forma que se lee en los libros del Hasidismo, Hasidut Chabad, así se lee, Havaya. Es el nombre de las 4 letras. Los Midrashim y la Kabbalah explica que este nombre hace referencia al poder, que es el poder divino de Dios, que es la fuente de, número 1, infinita revelación, ilimitada expansión, trascendencia. ¿Trascendencia qué? Trascendencia a los límites, la naturaleza, etcétera, etcétera, mundos espirituales, y etcétera, de esa forma. Este es el nombre del Eterno. Ahora tenemos el nombre de Elohim. Elohim quiere decir el Dios Todopoderoso. Y este nombre hace referencia a la fuente, la energía divina, que es fuente de restricción, multiplicidad e inmanescencia. ¿Qué es inmanescencia? Cuando una sustancia, por así decirlo, es un ejemplo, no estoy diciendo que Dios es una sustancia, cuando una sustancia está presente, tan presente en algo. Por ejemplo, si ustedes ponen, en ejemplo de nuevo, si ustedes ponen una gota de aceite en un papel, el aceite va a penetrar tanto el papel que va a estar presente en todos los layers, en todos los niveles del papel, en todos el papel. Igual Dios, ¿qué es Elohim? La presencia de Dios en el mundo. Interesantemente, la palabra naturaleza, la naturaleza, es decir, en hebreo la naturaleza no hace referencia a lo que nosotros en español llamamos la naturaleza, el mundo natural, que es lo que no es ciudad. En hebreo la naturaleza hace referencia a todo el mundo físico, palpable. Los rasgos naturales de las cosas, como son. Elohim es el nombre que es la fuente de todo esto existente, todo lo que se ve, todo lo que se palpa. Ahora nosotros podríamos pensar que Elohim es lo que está presente en el universo, lo palpable, y que esa fuerza que llamamos Elohim, que es uno de los apelativos, pongan atención que no estoy utilizando la palabra nombre de Dios, sino apelativo,
que hace referencia a una de las cualidades de la persona. En este caso, cuando estamos hablando de la esencia de Dios, Dios mismo, cómo se revela, le damos apelativos. Entonces, por un lado tenemos al Eterno, que está completamente trascendente, no admite limitación, es completamente fuera de lo que nosotros podamos entender. Y por otro lado tenemos el nombre de Elohim, que es el poder, la fuente de restricción, de la multiplicidad, es decir, de todos los colores y todas las cosas que nosotros vemos, de la inmagnescencia, de cómo está tan presente en el universo. Entonces podríamos llegar a un error. Si nosotros cerramos la clase acá, podríamos llegar a un error. ¿Cuál es el error? Pensar de que el poder de Havaye, el poder y trascendente, no está presente acá, en el mundo físico, no está presente. Y pertenece a un cierto nivel de Dios. Y podríamos pensar que lo que sí está presente acá es solamente Elohim, solamente lo inmanescente. Eso es lo que está acá. Viene el Zohar y nos dice, ambos son la misma cosa. Ambos son la misma cosa. El quinto rebbe de Chabad, el rabí Shalom Dovber de Lubavitch. Él nació en la zona de Rusia en el año 1860, falleció en el año 1920. Y él da un ejemplo para que entendamos precisamente cómo estos dos poderes de Dios, sus dos manifestaciones, una de infinita revelación, infinita expansión, y la otra de infinita restricción, infinita multiplicidad, inmagnescencia, todas vienen de la misma fuente y de hecho son la misma cosa. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de unicidad de Dios, todo tiene que ser uno. No puede haber división. Entonces se explica lo siguiente, de un ejemplo para que entendamos. El ser humano, él posee también la capacidad precisamente de ser, de expresarse, revelarse de forma continua, y también tiene la capacidad de callarse, de retraerse. El ser humano tiene esa capacidad. Otro ejemplo, cuando una persona está pensando, puede tener muchos pensamientos de forma ilimitada, todo el día. La realidad es que todo el mundo está pensando todo el día. Infinitos pensamientos, todo el día, incluso cuando duerme está pensando de que los sueños, etc. Sin embargo, cuando la persona quiere pensar con coherencia y quiere pensar sobre conceptos, sobre ideas, es necesario que le dé formas y que le dé límite a los pensamientos. Todo concepto, toda palabra, toda idea está forjada por límites mentales. El cerebro es la fuente de ¿qué? El cerebro es la fuente de ambos poderes, de ambas capacidades. A la misma vez que en el cerebro está la capacidad de pensar durante todo el día, también en el mismo cerebro está la capacidad de retraer y darle límites a ideas para formar palabras, para formar ideas, para establecer coherencia, hacer cosas coherentes en el mundo. Y vamos a usar otro ejemplo, el ejemplo del profesor. El profesor, cuando va a dar una clase, él tiene mucha idea, tiene muchos conocimientos. Él ha estudiado por muchos años. Viene a dar la clase con los chicos de primer año. Y el profesor, el buen profesor, el profesor ideal, sabe que no puede descargar todo el conocimiento de todo, incluso los demás años, los demás niveles que necesita descargar, que necesitan aprender, todo en su momento. Entonces, ¿qué hace él, el profesor? Un maestro.
Lo que hace es dar ejemplos. Un ejemplo que la información que él quiere dar a conocer esté precisamente en el ejemplo. Para que a través de ese ejemplo el alumno pueda vincularse a la información del maestro. Entonces ocurre que, al ser que Dios tiene distintos poderes, y Dios es la fuente de todos ellos, y todos ellos vienen de la esencia de Dios, entonces no hay ningún cambio, ni surge ningún cambio en Dios. No hay ninguna separación, ninguna división en Dios. Tal cual como el profesor que da la clase. El profesor que da la clase es un ser humano, que él no solamente es un profesor o una profesora, también es una ama de casa, es un papá y hace otros tipos de cosas. Si él llega a dar la clase y los alumnos están escuchando y ponen atención, generan preguntas, entonces hay una buena conexión. Es más, el profesor va a querer incluso dar más del conocimiento que él tiene. Pero si los alumnos no escuchan, no hay ninguna, no ponen atención, están en el teléfono, él da su clase y a eso, a él, en su vida, en su esencia como ser humano, eso no le estorba, eso no le molesta. Eso no lo afecta a él. En el mismo profesor está la capacidad de enseñar mucho más, y en el mismo profesor también está la capacidad de hacer silencios y disminuir su información y ponerla en ejemplos para que el alumno pueda comprender. Pero nadie puede decir que el profesor está dividido. Es la misma persona. Igual nos viene a decir el versículo: date cuenta de hoy y considera en tu corazón que el eterno, ese trascendente, él es el mismo que está presente en la naturaleza, el inmanescente. Y no son dos poderes distintos, no son, todo es el mismo. Y finaliza el versículo diciendo: no hay otro. No existe ningún otro poder aparte de él. No existe ninguna otra existencia aparte de él. Por eso, interesantemente, el Rambam traduce distinto este concepto en su Mishneh Torah, el capítulo 1, en la ley número 4. Porque si Dios está presente en todo lugar, y Él está tan activo en todo lugar, entonces acá tenemos otro problema. Mire que nosotros, siempre que estamos dando clases, nos metemos a problemas. Ese es el tipo de estudio judaico. Siempre darle vuelta a las ideas y encontrar dónde es que no pega. Que Dios está presente y Dios está infinito y presente en todo lugar. Entonces nosotros podríamos pensar, si Él está tan presente, si Él está tan infinito, y si no tiene ninguna división, es todo el uno, entonces la verdad es que cumplir preceptos y vivir acá en el mundo no le hace nada, no importa. O sea, ¿por qué tengo yo que dedicar tiempo si de todas maneras Él está presente? Ya sea que yo esté pecando, o ya sea que decida la vida que yo quiera decidir, Él siempre está presente. Se podría pensar que el mundo físico no importa. O alguien podría decir al revés, lo contrario. Debido a que Dios es tan exaltado y tan elevado, me voy a dedicar solamente a ese conocimiento y me voy a dedicar solamente a querer conocer eso. Y voy a descuidar mi vida profesional, voy a descuidar a mi familia, voy a descuidar, y no voy a trabajar, solamente me voy a dedicar a eso. Por eso el Rambam, el rabino racional por excelencia, él dice no, no es así. Y él tradujo de forma distinta precisamente para enseñar esta idea.
Antes de esto, lo que el Zohar quiere decir, antes de enseñar la idea, lo que el Zohar quiere decir es que tanto lo infinito como lo finito son dos caras de la misma moneda. Entonces, cuando hablamos de la unicidad de Dios, implica que tanto lo infinito de Él como lo finito como lo finito, la trascendencia y la inmanencia no son una contradicción para Dios. No son contradicción para Él. Entonces, volviendo a la idea del Rambam, el mundo importa. El mundo material completamente importa. Los preceptos que Dios nos dio importan y hay que llevarlos a la práctica. Por eso él traduce la idea de forma distinta en el Mishneh Torah. Escribe lo siguiente. Voy a dar un chance para que puedan escribir la idea. Ok, parece, levanta la mano, estamos bien. Entonces el Rambam dice lo siguiente. Mishneh Torah, capítulo 1, ley número 4. Dictamina el Rambam de la forma siguiente. Así dice el profeta, pero el Señor Dios es el Dios verdadero. Jeremías 10:10. Dice el Rambam, solo Él es la verdad. Y ningún otro ser posee una verdad similar a su verdad. Incluso, como dice la Torá, no hay otro como Él. Deuteronomio 4:35, versículos antes del versículo donde estamos pasando la clase. Es decir, no hay otro ser verdadero además como Él. El Rambam no está diciendo, como el hasidismo dice, que no hay otra cosa sino solamente Él. El Rambam está diciendo que no hay otro ser verdadero en la calidad como lo es Él. ¿Qué implica verdadero? ¿Qué quiere decir verdad en el lenguaje de la Torá? Una verdad en el lenguaje de la Torá quiere decir algo que es constante, no cambia, no tiene ninguna transformación. Por tanto, Dios está tan presente en los niveles que nosotros no lo comprendemos, pero a la misma vez está tan presente en los niveles donde se reveló y quiere que nosotros hagamos su voluntad. Él es lo mismo en ambos lugares. Por ende, si bien es cierto, Dios quiere que trascendamos nuestros límites y que estemos vinculados a Él, al mismo tiempo desea de nosotros y nos pide que estemos vinculados con el mundo. Quiere que cumplamos preceptos, que estudiemos Torah, que aprendamos cómo hacer los preceptos. Quiere que hagamos del mundo una morada para Él. Por eso no podemos decir, voy a dedicarme solamente al espiritual. Errado. No solamente, y por eso tampoco podemos decir, solamente me voy a dedicar a lo material. Error. Dios demanda ambas actitudes de nosotros, porque en ambos aspectos Dios, Él está constante, está presente. Por eso sí le importa lo que hacemos, sí le importa cada detalle de nuestra vida, cada acción que nosotros hacemos, le importa. Para finalizar, explica el Rebbe de Lubavitch sobre el versículo 4:35, el versículo que acabamos de hablar. Dice lo siguiente: dijo Dios al pueblo judío en el monte Sinaí, que en el monte Sinaí se les mostró para que supieran que Dios es la única deidad, no hay nada aparte de Él. Explica el Rebbe lo siguiente: al revelar su esencia, Dios, estamos hablando de la esencia de Dios, estamos hablando de los apelativos de Él, sino de su esencia misma. Estamos hablando del profesor, sino de la persona misma.
que se encuentra más allá de la creación, Dios nos permitió también trascender los límites de la naturaleza para superar las pruebas y los desafíos de la vida. Basta con recordar que no hay nada aparte de Él. Es decir, que nada representa un obstáculo real para el cumplimiento de nuestras intenciones, dado que en última instancia todo es parte de la esencia de Dios. El recuerdo de esta verdad eleva nuestra conciencia divina al nivel de percibir la esencia de Dios por todas partes, lo que sirve a su vez para acelerar la redención mesiánica, momento en que la gloria de Dios será revelada y toda carne la verá junta. Esto es basado en Likutei Sijot, una de las charlas del Rebbe, volumen 24, las páginas 36 y 46, sobre el versículo de Isaías 45. Muchísimas gracias.